Ya. Empezamos a grabar entonces la clase, ¿cierto? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día nosotros ya habíamos trabajado la clase anterior en lo que sería la próxima prueba de lenguaje, ¿ya? Es importante que vayan anotando, que vayan revisando estos videos, que se vayan aprendiendo las respuestas, ¿ya? Que posiblemente podrían ser para la siguiente prueba. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar rápidamente haciendo un repaso, ¿cierto? De lo que vimos y las respuestas de la clase anterior. Lo ideal es que ustedes vayan, ¿cierto? Vayan escribiendo la respuesta en alguna parte, ¿cierto? ¿Se ve lo que voy presentando? Por favor, que me indiquen. ¿Se ve? Ejercicio, ¿se ve lo que estoy presentando? ¿Sí? Por favor, me indican. ¿Se ve lo que estoy presentando, no? Sí, profe. Ya, muchas gracias por Así que indicarme. ejercicio, leamos el siguiente texto. Eso, está bien. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Que de repente uno en esto del Zoom, ¿cierto? Y la tecnología se puede equivocar y la otra vez no estaba grabando. Estaba Es hablando y no verdad, estaba grabando. es verdad. Y sí. Ya, comenzamos Profe, entonces. profe, Dígame, ¿sí? ¿la grabación que usted hace, lo hace con toda la imagen o solo la voz nomás? La voz y la imagen, las Ah, dos. ya, Sí. Esto está se va bien. a subir a YouTube, se va a subir a YouTube y la señorita Paulina lo va a subir a YouTube y de ahí lo van a poder revisar, ¿ya? La parte uno que fue la clase anterior, el sábado pasado, y la parte 2 que es la del día. Nosotros vemos el sábado pasado, pero igual es importante que vayan anotando el número de la pregunta o la respuesta, etc. ¿Ya? El sábado pasado nosotros vimos distintos ejercicios. ¿Qué leímos? Primero leímos un texto que se llamaba Chufa y que se trataba de un joven que quedaba sin huérfano, ¿cierto? Sin sus padres que fallecen, ¿cierto? Y él viaja a Santiago, a la capital del país, para ir a la casa de su tío y llama a su tío, ¿cierto? De eso se trataba esta historia. Y las preguntas decían así. Número uno, según el texto, ¿por qué le desenchufa al protagonista? Y nos dimos cuenta que ahí decía de manera textual en el texto, nadie sabe muy bien por qué le desenchufa. Por lo tanto, la alternativa correcta del número uno, vayan anotando algo, es la B, la uno, la B. Nadie sabe bien por qué. Número 2, dice así, en la afirmación Chufa corta la llamada y trata de retener las últimas señas, el número de la casa, los nombres de las calles. ¿Qué palabra reemplaza el término señas sin que la oración pierda su sentido? Y el término señas reemplaza referencias. Esas son las referencias. Cuando yo doy un lugar, ¿cierto? Vivo cerca del líder, doy una referencia, una seña, ¿ya? Número 3, ¿en qué lugar se encuentra el Chufa? Y nos damos cuenta, ¿cierto? Que dice ahí en el texto, llegó a la capital del país y aquí está. Por lo tanto, está en la capital del país. Y la alternativa A. Número 4, ¿para qué el protagonista saca de su bolsillo un papel arrugado? Si nosotros leemos el texto, dice ahí que saca un papel arrugado y se dirige a un teléfono público. Y después dice, aló, tío. Por lo tanto, nos damos cuenta que para buscar el teléfono de su tío. Número 5, pregunta abierta. ¿Le parece que el tío fue generoso con el chufa? Y ahí nosotros tenemos que responder, ¿cierto? Decir, sí, me parece que fue generoso porque lo recibió en su hogar. No, no me parece que fue generoso porque no lo fue a buscar al terminal de buses, ¿cierto? Perfecto. Y ahí
Vamos con otra pregunta abierta. ¿Cree usted que Chufa es un joven desamparado? Sí, creo que es un joven desamparado porque no es un joven desamparado porque tiene a su tío, ya, etcétera, etcétera. Siempre dando argumentos, el por qué. Luego revisamos un texto que era un poema, ¿cierto? Que era A un gato, de Jorge Luis Borges. Y la pregunta 7 decía así: ¿cuál es el tema de este texto? El tema de este texto, nos dábamos cuenta, si mirábamos acá, por obra indescifrable de un decreto divino, te buscamos vanamente. Entonces nos damos cuenta que era lo impenetrable de los gatos, que los gatos eran muy curiosos, pero a la vez eran distantes. Por lo tanto, eran lejanos, ¿cierto? Eran impenetrables. Número 8. En los versos, por obra indescifrable de un decreto divino, te buscamos vanamente. ¿Qué palabra significa lo mismo que vanamente? Vanamente viene de vano, en vano. ¿Y qué es en vano? Es inútil, ¿cierto? Inútilmente. Ahora, ¿con qué compara el hablante a los gatos? Y nos vamos ahí al texto, ¿cierto? Y en el texto dice: eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. Por lo tanto, hace una comparación con el sueño, ¿ya? Número 10. ¿Qué comparación hace el hablante para indicar lo furtivo que son los gatos? Y nos vamos a buscar el texto de la palabra donde dice furtivo. Y ahí dice, ni más furtiva el alba aventurera. Por lo tanto, nos damos cuenta que los compara con el alba aventurera, para decir que son furtivos. Número 11. ¿Para qué se hace alusión en el texto al Ganges y al Ponientes? Y vamos al texto nuevamente y dice, más remoto que el Ganges y el Poniente. Tuyo es la soledad, tuyo es el secreto. Por lo tanto, nos damos cuenta para expresar que los gatos son muy distantes, ya son solos, son secretos, ¿cierto? Son distantes, por lo tanto, esos gatos. Número 12. En los versos digo, tu lomo condescendiente a la amorosa, caricia de mi mano, has admitido. ¿Qué palabra reemplaza condescendiente sin que la expresión pierda sentido? Y ahí nos damos cuenta que condescendiente significa que accede a algo, ¿cierto? Por lo tanto, accede a esa caricia de la mano, ¿cierto? Este gato. Vamos con el siguiente texto, o sea, la siguiente pregunta, que fue la última que revisamos. ¿Qué siente el hablante por los gatos? Fundamenta y escribe tu respuesta a continuación. Vamos a ver. El hablante expresa admiración por los gatos, ¿cierto? Porque los considera misteriosos y porque son muy difíciles de comprender. Te buscamos vanamente. En otro tiempo estás. Vamos a pasar al ejercicio número 3, ¿ya? El ejercicio número 3 dice así, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Cambiar de Christian Warke. Terminan las vacaciones y muchas decisiones de cambio se toman en estos días. Algunos deciden cambiar de trabajo, otros cambian de colegio. Muchos quieren cambiar su auto, su casa, su computador. Hay quienes quieren cambiar de look. No pocos o pocas quisieran tal vez cambiar de pareja, está de moda, o de sexo, o de AFP, pero son los cambios de colegio, de trabajo, de auto, de pareja, de computador y de casa, verdaderos cambios, o más bien operaciones maquillaje de nuestro viejo y astuto ego para hacernos creer que cambiamos. La palabra cambio está tan gastada, tan desprestigiada. Es una palabra comodín de los políticos y los publicistas. ¿Cómo reconocer cuando estamos ante un cambio genuino? El verdadero cambio, cuando llega, nos quema por dentro. Nos expone a un proceso de destilación, de depuración, de alquimia o de metamorfosis, que no tiene que ver con un simple maquillaje o una manito de gato, para mejorar la fachada. Porque el cambio tiene que ver con la muerte. Esa a la que tanto tenemos, pero está siempre actuando en nosotros desde el momento mismo que respiramos.
Inspiramos y expiramos todo el santo día. La mariposa de la muerte aletea sin cesar en nuestra nariz. Desde antiguo se habla de cambio de piel. Eso lo aprendimos de las serpientes. Cambiar no es simplemente cambiarse de ropa, es desollarse vivo, y por eso duele. Pero después del dolor inevitable que conlleva el perder la piel vieja, nos visitan la alegría y entusiasmo que están a solo unos pasos de la angustia, inevitable en cualquier cambio verdadero. Se ha dicho que nuestra época es un tiempo de cambios vertiginosos. En apariencia sí, pero todas las agitaciones y convulsiones externas no parecen sino variaciones de lo mismo. El gran cambio que nuestro mundo necesita con urgencia es un cambio planetario de conciencia. Y esto ya no es una frase repetida, pues estamos hablando de sobrevivencia, de factibilidad, de seguir coexistiendo juntos. La pura política o la pura economía ya no dan el ancho para resolver los dilemas del presente del hombre sobre la tierra. Esto lo saben desde grandes personalidades como el Dalai Lama o el Papa, hasta seres anónimos que están ya haciendo cambios radicales en sus vidas. Los cambios más difíciles son los cambios interiores, porque requieren de mucho más coraje y más decisión que tomarse la Bastilla o asaltar el Palacio de Invierno. Estamos instalados en la gran cobardía, cooptados por la dictadura silenciosa de lo mismo. ¿Quién dijo que era tarde para aprender de las serpientes y de las mariposas? Ahí tenemos, ¿cierto?, un texto. Nos vamos al siguiente texto, o sea, la siguiente pregunta, digo, número 14. ¿Con qué se compara la expresión manito de gato? Ustedes tienen que ir, ¿cierto?, anotando la respuesta. Se compara, ¿cierto? Vamos a ver el texto, dice maquillaje o una manito de gato para mejorar la fachada, por lo tanto, para cambiar lo exterior. Entonces, se compara con un simple maquillaje. Con eso se compara la manito de gato. Vamos con la 15. ¿Qué se busca demostrar en el texto? Se busca demostrar que el cambio es vertiginoso, que los cambios son evitables, que el verdadero cambio es el interior o que es innecesario sufrir para cambiar. Nos vamos al texto y dice los cambios más difíciles son los cambios interiores. Y nos habla de que existen cambios externos, pero que el más importante es el cambio interior. Por eso nos dice que cambiar de piel. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta, la 15, vayan anotando, la 15 es la C. Que el verdadero cambio es interior. Vamos con la siguiente, número 16. Según el texto, ¿por qué la palabra cambio está desprestigiada? Vamos a ver el texto. La palabra cambio está tan gastada, tan desprestigiada, es una palabra comodín de los políticos y los publicistas. O sea, nos indica que está tan desprestigiada y tan gastada porque la ocupan los políticos y lo ocupan los publicistas. Entonces, acá tenemos la alternativa, ¿cierto? B16, letra B, porque la utilizan los políticos y los publicistas. 17. ¿Por qué el autor dice que el mundo necesita un cambio planetario de conciencia? Y las alternativas dicen así, porque vivimos en una época de espiritualidad, porque así podremos terminar con las dictaduras. C, porque la economía debe resolver los problemas actuales, porque así podremos seguir conviviendo los unos con los otros. Vamos a ver el texto. Y dice acá, el gran cambio que nuestro mundo necesita con urgencia es un cambio planetario de conciencia, es decir, un cambio de adentro. Y esto ya no es una frase repetida, pues estamos hablando de sobrevivencia, de factibilidad de seguir coexistiendo juntos. O sea, él nos habla que es necesario, urgente, ¿cierto?, un cambio planetario de conciencia de las personas para que podamos seguir viviendo o coexistiendo juntos, como comunidad, todos, ¿cierto?, todas las personas. Por lo tanto, la alternativa que nos dice eso es la letra D, porque dice, porque así podremos
seguir conviviendo los unos con los otros. 17. Vamos con la alternativa, o sea, la pregunta 18. Dice así. ¿A qué se refiere el autor cuando dice que estamos limitados por la dictadura silenciosa de lo mismo? Escriba su respuesta a continuación. ¿Qué quiere decir que estamos limitados por la dictadura silenciosa de lo mismo? Nosotros, la dictadura, ¿cierto? Nos dice que no tenemos, que estamos presionados, ¿cierto? Que estamos presionados, que no podemos elegir algo, ¿cierto? Eso nos habla de una dictadura. Pero una dictadura silenciosa de lo mismo se refiere a que nosotros seguimos viviendo de la misma manera. Por eso dice limitado por una dictadura silenciosa de lo mismo, ¿ya? Sin realizar un cambio significativo en la sociedad y que todos estos cambios, ¿cierto?, sociales, políticos o económicos son por encima, es decir, son superficiales. Eso sería una respuesta completa, ¿ya? Recordemos que podemos, cuando nosotros respondemos con una respuesta, hacemos una respuesta de una pregunta abierta, que lo que es una pregunta abierta a las que no tienen una alternativa, y que nosotros tenemos que dar nuestra opinión. Podemos contestar con la misma pregunta. ¿A qué se refiere el autor? El autor se refiere a, ¿cierto? Y eso podría ser una manera más completa de contestar. Y ahí decimos que, ¿cierto?, limitado por la dictadura silenciosa de lo mismo, que no tenemos algún cambio significativo con el tiempo, ¿cierto? Y que si bien esos supuestos cambios sociales, políticos o económicos son más bien superficiales. Por eso el autor de este texto postula que debe haber un cambio, ¿cierto?, interno y un cambio significativo, ¿cierto? Eso es lo que postula. Número 19, dice así. ¿Está de acuerdo con la siguiente afirmación? Los cambios más difíciles son los cambios interiores, porque requieren de mucho más coraje. Marque con una X, ¿cierto? Sí, no, y fundamente y justifique su respuesta a continuación. Recordemos que las preguntas cuando dice, ¿está de acuerdo con? Ahí nosotros tenemos que estar de acuerdo de manera personal, ¿cierto? Podemos estar de acuerdo o podemos estar en desacuerdo. ¿Qué tenemos que poner acá, cierto, en una afirmación cuando nos hacen una pregunta? Nosotros tenemos que poner nuestra respuesta personal. Es decir, si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo con la afirmación. Entonces, recordemos usar la palabra siempre ¿por qué? Porque nosotros tenemos que poner sí, estoy de acuerdo con la afirmación. No, no estoy de acuerdo con la afirmación porque, y ojo ahí, que ese porque va junto, no va separado. Solamente va separado cuando se hace una pregunta y lleva tilde. En el caso de contestar algo que es un conector, va junto. Porque, y ahí damos nuestro argumento, ¿cierto? Entonces, respondemos con referencias siempre en el texto. Siempre tengo que basarme en el texto para responder algo. No puedo dar un caso mío particular, no puedo decir, sí, estoy de acuerdo porque mi tía Juanita le pasó lo mismo. No, no sirve eso, ¿ya? Lo que sirve es que yo me base en el texto y que responda en base al texto. Entonces, un ejemplo podría ser, me parece que sí es difícil realizar cambios interiores, porque primero hay que reconocer cuáles han sido nuestros errores con mucha humildad y eso es difícil de hacer. Ahí tenemos una opinión personal que se basa en el texto. ¿En qué se está basando en el texto? En indicar y en hablar sobre los cambios interiores que plantea el mismo autor, que dice que es un cambio difícil, ¿cierto? Vamos con la pregunta 20 y vamos súper bien en la hora, hasta las 9:40 tenemos clase, ¿ya? 20. ¿Qué tenemos que aprender de las serpientes y de las mariposas?
A, cómo convivir en armonía. B, cómo cambiar en forma rápida. C, cómo mejorar nuestro aspecto físico. O D, cómo transformarnos completamente. A ver, ¿qué tenemos que aprender de la serpiente y de las mariposas? Nos vamos al texto, ¿cierto? Siempre que hay una pregunta, debemos acudir al texto, es decir, revisar nuevamente el texto. Y dice así: los cambios más difíciles son los cambios interiores, porque requieren de mucho más coraje y más decisión que tomarse la Bastilla o asaltar el Palacio de Invierno. Estamos instalados en la gran cobardía, cooptados por la dictadura silenciosa de lo mismo. ¿Quién dijo que era tarde para aprender de las serpientes y de las mariposas? Y ahí nos damos cuenta que nos está hablando de las serpientes, de las mariposas, ¿cierto? Y de cómo ellas mejoran, ¿cierto? Su aspecto, van transformándose, ¿cierto? Etcétera. Por lo tanto, la alternativa correcta que nosotros encontramos, aquí podríamos haber estado, ¿cierto?, entre la C y la D, ¿cierto? Pero la alternativa correcta es la letra D, ¿ya? No es como mejorar nuestro aspecto físico, ¿ya? Esa la descartamos porque dice ahí que generalmente la gente puede cambiar de corte de pelo, generalmente la gente puede cambiar, ¿cierto? Tomar decisiones de cambiar eh, de aprender del maquillaje, ¿sí? Ahí, de maquillarse. Y todo eso son mejoras en el aspecto físico, en lo que nosotros vemos. Lo que plantea el autor es que hay que transformarse completamente de una manera interna, es decir, de adentro, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, él dice que hay que hacer una transformación completa. ¿Como quiénes? Como la serpiente y como las mariposas, que pasan por una metamorfosis, que también lo habla ahí el autor, ¿cierto? Que hay un cambio completo. Por lo tanto, la 20 es la alternativa D. Vamos, entonces, con el último ejercicio, ¿cierto? Que es el ejercicio número 4. Acá tenemos una imagen que dice beneficios de la meditación. La meditación es una práctica que permite relajar la mente y el cuerpo a través de respiración y de una postura adecuada. Y ahí dice algunas sugerencias. Busca un lugar tranquilo, ¿cierto? Sin distracciones. Está muy chiquitita, me voy a acercar más. Cerrar los ojos puede ayudar no, a concentrarte. Adquirir una postura que permita el flujo de la energía, ¿cierto? En algunos casos, una música relajante puede ser útil. Y ahí nos muestran distintas posturas de la meditación. La postura frontal, sentado, ¿cierto? La postura de perfil, la postura arrodillada, ¿cierto? De frontal y de perfil. Las piernas cruzadas, dice la postura sentada, la espalda recta y el peso del cuerpo apoyado sobre el borde de un cojín. Ahí dice sobre la postura, ¿cierto? Sentado. La postura arrodillada dice el empleo de un taburete desplaza y reduce el peso del cuerpo, lo que facilita la circulación. Eso nos dice. Y acá nos habla acerca de las ondas cerebrales. La práctica de la meditación aumenta las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales teta, que se llama, ¿cierto? Que en condiciones normales solo se alcanzan antes de dormir. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta, ¿cierto? Que la meditación, ¿cierto? Alcanza esta onda cerebral llamada teta, que solamente la alcanzamos antes de dormir. Entonces ahí la podemos alcanzar con esta meditación. Ahí tenemos beta, concentración de alerta, alfa, que es relajación, creatividad, teta, que tiene que ver con meditación, el presueño, y la delta, ¿cierto? Que tiene que ver con el sueño. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahora nos vamos, ¿cierto?
a la pregunta 21. ¿Por qué el texto sugiere cerrar los ojos al meditar? Y a ver, vamos a ver el texto. ¿Por qué el texto? Acá, en el segundo. ¿Alguna sugerencia en el segundo monito que está acá? Cerrar los ojos puede ayudar a concentrarse. Por eso nos dice que es recomendable cerrar los ojos. Por lo tanto, la pregunta dice así. ¿Por qué el texto sugiere cerrar los ojos al meditar? ¿Por qué sugiere cerrar los ojos? Para concentrarnos, ¿cierto? Entonces, nuestra respuesta completa sería, sugiere cerrar los ojos porque el texto señala que nos ayuda a la concentración. ¿Ya? Muy bien. Y acá vamos a la pregunta 22. Recordemos que son 25 preguntas por prueba y que ustedes van a disponer de 90 minutos. Número 22. Según el texto, ¿qué ondas cerebrales se desarrollan durante la meditación? Y acá dice, ondas cerebrales. La práctica de la meditación aumenta las ondas cerebrales, teta, que en condiciones normales solo se alcanzan antes de dormir. Ay, ahí le puse delta, pero esta se me corrió seguramente. No es delta, ya es la onda normal teta, por lo tanto es la C. La 22 es la C, por favor, para que ahí la anoten, la cambien. 22 es C, no es delta, es C. ¿Ya? Por favor, para que ahí la cambien. Número 23. ¿Cuál es el propósito del texto? El propósito del texto, ¿cuál es el objetivo del cuento? O sea, del cuento, del texto. A, motivar la práctica de meditación. Nos damos cuenta que en este texto motiva que nosotros empecemos a meditar. B, ejemplificar posturas de meditación. ¿Será eso lo más importante? Efectivamente, no habla acerca de las posturas, pero ¿será lo más importante y será el propósito de ese texto? No, ¿cierto? Sugerir cómo respirar para meditar, no lo indica el texto, por lo tanto descartado. D, describir las ondas cerebrales al meditar, sí, efectivamente lo hace el texto, pero ¿será lo más importante? No. Lo más importante es que motiva la práctica de la meditación. Y nos damos cuenta donde dice, ¿cierto? Beneficios, nos quedan muy poquitos ahí. Donde dice beneficios de la meditación. Por lo tanto, ¿cierto? Nos muestra todos los beneficios de la meditación, digo, para motivarnos y para decirnos, ¿cierto? Practíquenlo también. Y ahí van a tener, ¿cierto? Las posturas, ahí van a tener, ¿cierto? Las ondas cerebrales al meditar, todos los beneficios que obtiene realizar aquello. Número 24. ¿Qué función cumplen estas imágenes en el texto? A, ilustrar la información que se entrega. B, comparar distintas formas de meditar. Recordar que es sencillo sentarse a meditar o de expresar que meditar requiere tiempo y dedicación. De las otras, ninguna es la alternativa más que la A. Ilustra. Todos los dibujitos, ¿cierto? Van a ilustrar una información. Siempre. ¿Ya? Esa es la alternativa correcta, siempre que haya un dibujo. ¿Comparar distintas formas de meditar? No, porque ahí solamente hay una forma de meditar que aparece en el dibujo. Recordar que es sencillo sentarse a meditar, lo mismo, solamente hay un dibujo. Expresar que meditar requiere tiempo y dedicación, los dibujos no indican eso. ¿Ya? Y por último, y la última pregunta, ¿está de acuerdo con que meditar ayuda a relajar la mente y el cuerpo? Y ahí es respuesta personal, sí, no, ¿cierto? Yo puedo decir perfectamente que no, puedo decir que sí, pero lo que importa es cómo yo entrego los argumentos de ello y me baso en el texto. Entonces, respuesta personal, recordemos usar la palabra con referencia en el texto. Ejemplo, me parece que sí ayuda a relajar la mente y el cuerpo, porque primero nos ayuda a despejar los malos pensamientos y eso repercute en nuestro estado físico, mente sana, en cuerpo sano. Ahí tenemos una respuesta totalmente correcta. ¿Ya? Y van alguna duda, consulta o algo. Vamos a que nos vaya muy, muy bien en esta evaluación, ¿cierto?
y ya estamos terminando la clase de hoy. En cualquier momento nos vamos, ¿cierto? Queda un minuto. ¿Alguna consulta o duda? Lo siento, no tenía activada la cámara, me acabo de dar cuenta. ¿Alguna consulta, duda? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces, recomendación. Cuando suban este video, ¿cierto? Les pido que los observen. Observen la parte 1 y observen la parte 2. La parte 1 ya se envió en WhatsApp. ¿Ya? Entonces, esa parte 1 la van a revisar, ¿cierto? Y van a ir anotando en un cuaderno la respuesta para que se las vayan aprendiendo, ¿ya? Para la prueba. Éxito, que les vaya muy, muy bien. Les envío un abrazo a cada uno de ustedes y éxito en la prueba, ¿ya? Que estén muy bien, nos vemos. Chao. Ya, muchas gracias. Chao. De nada, gracias. Chao. Ya, chao. Chao. Ay, ¿cómo salgo?